Hola, bienvenidos un día más a Psicóloga Reacciona. El día de hoy estaremos reaccionando a la película Mi Encuentro Conmigo. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle manita arriba y comentarme, ¿tú qué opinas de esta película? Te voy a estar leyendo. Ahora sí, acompáñame a analizarla. Como ya es costumbre, vamos a analizar a nuestro personaje principal, que en este caso es Russell. Un hombre de 40 años que vemos que es muy exitoso, financieramente está muy estable, se arregla traje, muy cuidado en su aspecto, es asesor de imagen, que tiene que ver mucho con disfrazar la mentira para que la persona sea aceptada. Y si vemos esa parte, pues coincide mucho en lo que vamos describiendo en este personaje. También podemos ver que es muy solitario, no hace relaciones cercanas, le cuesta mucho trabajo crear vínculos muy estrechos. También logramos identificar en él esta crueldad al decir las cosas, es muy directo, es una persona muy egocéntrica, necesita constantemente este reconocimiento. Pero si hablamos de Rusty, que es él cuando era niño, vemos una personalidad completamente diferente. Vemos un niño temeroso, solitario, con miedo constantemente, muy fantasioso, creyendo que va a construir grandes cosas de adulto, muy sensible. Al final del día, pues vemos un niño que apenas se está formando a este hombre que hoy conocemos. Ahora vamos a partir de esta dinámica familiar que nos va a dejar mucho que entender de por qué Russell es de esta manera. Empecemos en la relación de mamá y Rusty. Vemos que es una mamá amorosa, una mamá compasiva con su pequeño, pero también vemos que es una mamá que ya se encuentra en una fase terminal, una mamá que justo a partir de esta enfermedad, pues es una mamá ausente que aunque intenta físicamente ya no logra estar completamente en la dinámica de Rusty. Por otro lado, también vemos la relación de Rusty con su papá. Es una relación muy complicada porque él lo va platicando. Papá es estricto, es muy duro, sí es agresivo, es un papá que al final del día no tiene esta apertura de comunicación, invalida las emociones de Rusty constantemente. Vemos que es un papá que al final, dentro de este caos de tener a su esposa enferma, de saber que él es el único que va a tener que llevar la responsabilidad completa, no de una casa, sino también de su paternidad, pues sí, podemos comprender que entra ahí en una cuestión muy fuerte interna, que sí lo lleva a no saber cómo abordar ciertos temas, porque seguramente la que se encargaba de esa parte pues era mamá, y al final él confrontar el yo que tengo que hacer, pues lo único que hago es lo que conozco, que es ser estricto, que es ser duro, que es decir, tenemos que salir adelante porque no hay otra opción, porque yo no sé lidiar con esta situación. Esto hablando de Rusty y sus papás, pero si ahora nos vamos a la relación de Russell con sus papás, también es bien interesante, porque aunque mamá ya murió, vemos que ya no se habla del tema. De hecho, en este diálogo que vamos teniendo en los personajes, él va bloqueando muchos recuerdos, entre ellos este dolor tan grande de perder a una persona tan importante como mamá, porque lo que vemos hasta en su departamento no hay fotos, no hay recuerdos, no hay nada que la lleve a ese presente. Pero también si entramos a la relación de Russell con su papá, vemos esta escena tan simbólica donde papá va y lo busca y lo invita a una convivencia familiar y él dice no quiero, ni siquiera quiere mirarlo a los ojos. Vemos como este tic se marca automáticamente en su rostro de esto me da tensión. Ya más adelante hablaremos un poquito de eso, pero vemos cómo al final le cuesta mucho trabajo poder comunicarse con papá, y aunque hoy papá intenta esta cercanía, intenta involucrarlo, tal vez porque ya está en otro momento de su vida, porque no sabemos qué pasó con el papá y por qué tuvo este cambio, pero al final Russell ya no le interesa tener este vínculo. Es una persona cruel con papá, es una persona que solamente te mando recurso económico, es lo que puedo darte. Vemos cómo no hay una conexión, vemos cómo no hay un interés para tener una relación mayor. Entonces vemos completamente esta ausencia ahora no solo del padre hacia el hijo, sino también del hijo hacia el padre. Ahora, hablemos de esta relación tan hermosa que nos muestra la película entre Russell y Rusty, que nos va a hablar mucho de esta negación. A ver, cuando hablamos de este famoso niño interior que muchas veces nos comentan en videos, vale la pena aclarar que no es como que un niño esté dentro de ti ahí viviendo. Simplemente puede haber ciertas cosas o patrones que nos marcaron en nuestra infancia y que si nosotros no nos hacemos conscientes de dónde aprendimos ciertas situaciones o dónde se desencadenaron, pues nos pueden repercutir, no siempre, en nuestra vida adulta. Hacernos consciente no quiere decir que me enganché al pasado, no quiere decir que me voy a quedar ahí, simplemente me sirve para identificar
y poder trabajarlo de una manera diferente. Entonces, esta película sabemos que tal cual es una película y es mucha fantasía, pero nos va a servir para ejemplificar cómo si no miramos este tipo de situaciones que pudieron ser detonantes en nuestra vida, pues nos van a llevar a seguir repitiendo patrones en lugar de hacernos consciente y modificarlos para tener una mejor calidad de vida. Vamos a partir de ciertos puntos que nos muestran. Desde esta negación, cuando Rusty aparece y que Russell dice, ¿tú quién eres? No debes de estar aquí, tú eres mi imaginación, soy yo el que está mal. Vemos esta negación a confrontar estos temas, como hasta entra este bloqueo de yo ni me acuerdo de lo que me estás diciendo. O sea, aunque Rusty le decía, ¿te acuerdas que hacíamos esto? ¿Te acuerdas que vivimos el otro? ¿Te acuerdas aquello? Russell decía, yo ni siquiera me acuerdo de esos mínimos detalles, porque nuestra mente es preciosa y la función de la mente es protegernos. Entonces, ¿qué pasa con recuerdos que pueden ser muy dolorosos? Pues sí los podemos minimizar, los podemos evadir, los podemos bloquear. No desaparecen, pero sí hay ciertas funciones en nuestra cabeza que hacen como el protegernos o resguardarnos de esto que lastima profundamente. Podemos ver también este diálogo que tiene Russell y Rusty, donde Russell es duro, agresivo, cruel, de ya no llores, deja de reaccionar así, ya en esta relación está mal, tú estás mal, tienes que madurar, tienes que crecer, nunca vas a ser como yo. Vemos este papel que justo si miramos al pasado, vemos al papá con el hijo, hoy vemos como Russell tiene esta comunicación consigo mismo, vamos a llamarlo así, consigo mismo, donde se exige haber hecho o confrontado situaciones que evidentemente no las iba a poder llevar a cabo porque solo era un niño. No es lo mismo que nosotros pensamos como adultos y podemos ver mil escenarios a que justamente le digamos al niño que fuimos debiste de haberlo hecho de cierta manera. ¿Te ha pasado alguna vez que dices, es que ¿por qué yo no lo hice así? Es que ¿por qué yo no pude salvar a mi hermanito? ¿Por qué yo no pude hacer esto? Porque simplemente eras un niño o eras una persona que no tenía esos recursos y eso no te hace una mala o buena persona. Simplemente no los tenías e hiciste lo mejor que podías con lo que estaba a tu alcance. Y el que nosotros vayamos viendo esto nos permite mirarlo desde otro ángulo, entender cómo fueron esas cosas que nos marcaron. Por ejemplo, en el caso de Rusty, de las primeras situaciones difíciles en su vida fue el bullying que estaba viviendo en su escuela, la muerte del perro, o más bien cuando estos chicos matan al perro y él ve esa escena, el tema de confrontar la muerte de mamá, de llevar una crianza con papá donde no hay un acercamiento, donde no hay una comunicación, donde fue un niño que tuvo que crecer como pudo a través de todas estas cosas que no podía hablar con nadie. Entonces, claro que parecen situaciones sencillas, pero que en el caso de él, pues lo transformaron o lo fueron creando en un hombre muy duro, muy hermético, un hombre pues cruel con él mismo y con otros. Pero ¿para qué nos sirve ver todo esto? ¿Para qué nos sirve el que Russell pudiera ver y entender todas estas circunstancias que lo marcaron en su vida? Pues tenemos dos caminos. Uno es para decir, pobre de mí porque viví esto y ahí quedarme definitivamente. Y ojo, eso no quiere decir que no duela, que no voy a pasar un periodo emocional cuando empiece a conectar con este tipo de situaciones, pero también tengo la elección de solo quedarme ahí o también poderlo mirar y hacer algo con ello. No te estoy diciendo que esto te va a dar felicidad algún día o no te estoy diciendo que va a ser un recuerdo con el que te vas a sentir cómodo completamente, pero es parte de tu historia y acomodarlo y trabajarlo, porque aquí sí es importante apoyarte de un especialista para trabajar este tipo de situaciones que tú identificas que sí pudieron marcar algo en ti, pues justo es para que tú no lo puedas replicar o no te sigas castigando o arrastrando o solo quedándote en el discurso de me hicieron y yo no puedo hacer nada, porque hoy como adulto sí puedes. Hoy como adulto puedes darle un significado diferente a la circunstancia que viviste. Hoy como adulto sí puedes ajustar ciertas cosas o creencias. Hoy como adulto sí puedes alejarte de personas que te hicieron daño en su momento y que no podías tomar esta distancia hasta física. ¿Qué hubiera pasado si en el caso de Russell hubiera dicho yo no quiero una relación con papá? También hubiera estado bien. Aquí vemos que sí hay una cierta reconciliación al final, pero también es muy cierto, él pudo haber dicho yo no quiero tener una cercanía con él, pero ojo, no desde un rencor o desde un sí quisiera, pero si yo cedo entonces yo soy el que pierde, sino más bien el no quiero hacerlo, pero me siento en paz con esa decisión. Quiero hacerlo, es algo que sí quiero darme la oportunidad de vivirlo diferente. Cada historia es única. No busco invalidar lo que tú estás viviendo o hacerte creer que es cualquier cosa, sino lo que te quiero transmitir es trabajar
trabájalo para ti, para que hoy te des cuenta que hoy tú puedes ser el adulto que no tuviste cerca cuando tú eras un niño. Hoy puedes ser el adulto que toma decisiones diferentes, hoy puedes ser el adulto que se sabe cuidar y se sabe respetar. Y creo que esta película en general nos muestra mucho de esta parte, porque hay escenas, y yo creo que la escena preciosa de esta película, pero muy difícil a la vez, es cuando vemos que él regresa a casa con mamá y papá llega también de que le llamaron de la escuela, que tuvo la pelea, y donde papá lo jalonea y le dice, ya madura, tienes que ser un hombre, mamá al final se va a morir y si se muere va a ser tu culpa. Y es donde él desarrolla un tic ante esta información que le da papá. ¿Por qué? Porque un niño cargar con esta idea de si se muere es por mí, pues un niño no tiene la capacidad de decir esto que me está diciendo el adulto es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tenemos falsas creencias que nos llevan a cargar situaciones emocionales y culpas que no deberíamos de tener. Entonces, esta conversación cuando regresa Rusty con Russell y le dice, ¿va a morir? Y él le dice, sí, va a morir este año. Y le dice, es mi culpa, y que él puede abrazarlo y decir, no, no es tu culpa. Papá no sabe qué hacer con esto, papá no sabe cómo manejar la situación, pero el que mamá muera no es tu culpa. Y el que tú como adulto puedas voltear, no hablar con un niño, porque volvemos a lo mismo, no hay un niño dentro de ti, pero el que yo pueda voltear esa etapa y ser compasivo y decir, hiciste lo mejor que pudiste, no fue tu culpa lo que sucedió, lamento mucho que me haya pasado esta situación, tener compasión conmigo, pero poniéndome en un lugar seguro, en un lugar digno, para poder tener una mejor calidad de vida. Y lo último que quisiera decirte es, lamentablemente no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos hacer muchas cosas para elegir cómo enfrentar hoy el presente. No estoy diciendo que sea fácil, que vaya a ser un proceso tranquilo, pero sí podemos intentarlo. Así que hoy tú eres ese adulto capaz que puedes hacer muchas cosas, pide ayuda si lo necesitas, si es algo que tú crees que puedes trabajar tú solo, también es válido, pero el punto es que tú puedas mirar esa historia desde un ángulo diferente, dándole un significado diferente y teniendo pues una vida muy distinta a la que a lo mejor te hubiera gustado tener de niño, pero que lamentablemente no fue así. Así que déjame en los comentarios tú cómo enfrentas todo este tema, qué te deja esta película a ti, te voy a estar leyendo, así que cuéntame. Te mando muchos besos y nos vemos en la próxima.